Bendiciones. ¿Cómo están, amigos? La paz de Dios sea con todos ustedes. Espero que todos se encuentren bien en esta tarde, en esta noche. Estamos aquí siendo las 10:42 ya de la noche, ya queda poco para medianoche. Pero como habrán visto en el título, hoy nos toca el segundo capítulo de este estudio que comenzamos hace unos cuantos días atrás. El segundo capítulo, la segunda entrega de este estudio de 3 partes. Vimos hace unos días atrás la primera entrega de cuando perder es parte de nuestra conquista. Los invito a que puedan mirarlo, puedan verlo, puedan estudiarlo, puedan sacar apuntes, allí notas, porque realmente te va a bendecir de una manera especial. Hoy tenemos la segunda entrega de este estudio y va a estar también disponible en diferentes plataformas digitales, así que yo te invito a que puedas compartirlo con alguien, a que puedas enviarlo también a alguien, porque sé que va a bendecir esa vida, va a bendecir esa familia a esa persona. Y para continuar con la temática de esta segunda entrega, tenemos que dirigirnos al protagonista de esta historia, al protagonista de este estudio, en donde se centra parte de esta historia, y es en la antigüedad. Fue en el tiempo en donde, después de diferentes guerras que ocurrieron en Israel bajo el comando o la directiva de Débora, ahora en un tiempo un poco más en el futuro, Dios levanta a un varón, a una persona completamente distinta, a una persona en dicha condición, y dicha situación no era la más favorable. Por eso hoy Dios te va a hablar a través de este estudio, como me habló a mí, como me ministró también a mí, porque déjame decirte que esto no es para cualquier persona. Así que si estás dispuesta, si estás dispuesto a que Dios te lleve contra la pared y te hable y te ministre profundamente, continúa viéndolo, y si no, pues directamente no puedes verlo. Realmente Dios es bueno y sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Hoy, amigos, la segunda entrega de Cuando perder es parte de nuestra conquista. Bendiciones para todos y buenas noches desde aquí, desde Leioa, País Vasco español. Tenemos que dirigirnos directamente hacia el libro de Jueces, en el capítulo número 6, versículo 25 en adelante. Aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años y derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre, y corta la de Aserá que está junto a él. Edifica pues en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de Aserá que has cortado. Esta descripción es lo segundo que Dios le habla a Gedeón. Y arrancamos con todo, queridos amigos, en este segundo capítulo. La verdad que es muy fuerte. Es tremendo. Pero
para que puedan entrar un poquito en ambiente, en la temática, en el tema que está ministrando el Espíritu. Dice Josué capítulo 24, versículo 15. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién ha de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Miren lo que es esto, porque acá empieza toda la historia, empieza todo este desarrollo del mensaje. No voy a meterme en el último versículo porque quiero desarrollar un poquito esto y que podamos entender qué es lo que Dios nos dice a través de estos pasajes y cómo esto realmente nos confronta, nos toca, nos ministra completamente e integralmente. Dios llamó en el principio del capítulo 6, lo llamó a Gedeón varón esforzado y valiente. Otra traducción dice guerrero valiente, guerrero esforzado. Escucha eso. Incluso antes de que él empiece a actuar, antes de que él empiece a moverse, antes de que él empiece a pensar, antes de que él tenga esa posición en su vida de guerrero, de valiente, de esforzado. Pues conocemos la situación en la cual se encontraba Gedeón, su familia y el resto de Israel. Pero Dios lo llamó de entrada guerrero valiente, guerrero esforzado. Dios ve en nosotros, Dios ve en ti, Dios vio en mí mucho más de lo que podemos imaginar. Dios vio en nosotros algo que nosotros no podemos ver. Y eso es lo que permite que nosotros podamos tomar la palabra para nosotros. Pero hay algo tremendo aquí. Porque antes de que la guerra empezara, antes de que Dios llevara a Gedeón a esa posición que tenía que él tomar, Dios le da una tarea importante. Y como acabamos de leer en la primera referencia, Dios le dice que derribe el altar de Baal y que derribe el altar de Aserá, que se encontraba nada más y nada menos que en la casa de su padre, que se encontraba en su cercanía, que se encontraba ahí donde él estaba. Dios no le pidió que primero peleara contra los madianitas, contra los enemigos que venían para comer, para devastar, para acabar, para arruinar y destruir a Israel, a su familia, al pueblo completo y entero. Le pidió que primeramente limpiara su casa, limpiara los lugares altos, limpiara esa región, limpiara de todo lo que se había levantado contaminado, los altares de Baal y los altares de Aserá, lugares contaminados. ¿Por qué? Porque como sabemos, Baal y Aserá no eran los dioses, o no era el Dios verdadero al cual adoraba el pueblo de Israel, pero se encontraban ahí porque ellos mismos los habían levantado. Qué tremendo que es esto, porque muchas veces queremos conquistar en público, queremos conquistar en lo familiar, queremos conquistar en el trabajo, queremos conquistar en lo ministerial, queremos conquistar en muchas cosas, y conquistar, y conquistar, y conquistar. Y quizás la vida se nos puede pasar de esa manera, conquistando o queriendo conquistar.
pero no derribamos lo que está mal en nosotros. No derribamos lo que está mal en lo privado. No derribamos lo que está mal en lo público. Y esto es notorio porque si queremos construir un altar a Dios, si queremos tener en nosotros una actitud de altar ante el Señor, tenemos que cortar los postes, los altares de Baal y de Aserá. Tenemos que barrerlos, cortarlos. Fue lo que Dios le pidió a Gedeón. No le dijo, ve y pelea, junta un ejército, capacita un ejército, integra un ejército, toma la iniciativa o la delantera en un ejército. No, no, no. Le dijo, derriba primero los altares. Limpia. Limpia, Gedeón. Saca la contaminación. Saca el oprobio. Saca la vergüenza del pueblo. Saca esto que contamina. Saca esto que está mal. Sácalo. Desaigárralo. Córtalo. Y a veces, amigos, como dije, a veces no queremos hacer eso. No queremos cortar, no queremos quitar. Y muchas veces cuestionamos nuestras costumbres familiares. Cuestionamos quizás las doctrinas de las cosas, los pensamientos y las actitudes. Y no renunciamos a ídolos antiguos. No renunciamos o no cortamos altares. No limpiamos nuestros corazones, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Dios le pidió a Gedeón, corta, derriba, desaigarra, quita, limpia. Ahora, para poder prepararnos para la conquista, para conquistas, derribar, quitar, sacar, no parece un sentimiento de conquista, parece de pérdida. Pues en realidad sí, estamos perdiendo, quitando, arrancando, limpiando, derribando para ganar. Y yo sé que a veces no cabe aquí, no cabe, a veces no nos da la cabeza, no nos da quizás la actitud, el carácter, los pensamientos, las costumbres, las situaciones. Y eso es tremendo, amigos. Eso es tremendo cuando pasa en nuestras propias iglesias, cuando pasa en nuestro propio círculo familiar, en nuestro círculo de confianza, con un amigo, con una amiga, cuando uno está allí en eso. Y como dije, parece que no se siente como que estamos sumando, sino que estoy perdiendo. Se está restando la situación, hermano. Y uno dice, estoy peor que antes. Estoy peor. Tengo más deuda, tengo más problemas. Hay más situaciones. Hay más crisis. Hay más complicaciones. Pero déjame decirte algo. Puede parecer, puede sentirse que estás perdiendo. Puedes sentir o pensar o tener la sensación de que vas en un declive. Yo tengo una frase por ahí que Dios me dio en una revelación, que cuando no estamos en ascenso, estamos en descenso. Y la he dicho por ahí en muchos lugares. Y déjame decirte algo. Dios, el Señor, nos pide que saquemos. Nos pide que limpiemos para purificarnos. Porque tenemos que ejercer un ministerio, un llamado, tenemos que ejercer un trabajo, una salud, tenemos que ejercer un pensamiento, una actitud de libertad, de santidad, de pureza, de verdad. Muchas cosas que son de purificación, que son de bien. Y eso te va a llevar a quitar o a cortar relaciones con amigos, con familiares, con personas, si no están sumando a tu vida, si no están siendo de bendición o de edificación en alguna área o en alguna cosa.
Eso te va a llevar a quizás a que no te apoyes en personas, a que no te apoyes en tu propia prudencia. El mismo apóstol Pablo dijo que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, nuestra propia capacidad. Eso te va a llevar a que quizás pierdas comodidad, estabilidad, a que quizás pierdas inclusive las fuerzas aparentemente. Y tú me puedes decir, pastor, profeta, pero eso es cada vez es peor. Sí, es así, cada vez es peor. Pero no es para que estés así, sino es para que el proceso de Dios en tu vida sea una limpieza y una purificación conforme a lo que Él quiere hacer. Y ahora vas a entender por qué. Espera, no te apures. Porque yo sé que esto es fuerte muchas veces de entenderlo, cuando cuesta reconocerlo. Por eso es importante entender que nuestra dependencia absoluta depende de Dios, depende de nuestra actitud, y que tenemos que añadirle la fe necesaria, la fe que es prudente, que es adecuada, pero que tiene que haber esa limpieza, tiene que haber esa purificación. Si Gedeón no hubiera quitado el altar de Baal, el altar de Aserá, no hubiera podido juntar el ejército, proclamar al ejército. Por eso Dios le pidió primeramente que derribe los altares, que limpie. Fíjate qué tremendo que es esto. A veces en nuestra actitud de querer interceder, de querer orar, de querer emprender, de querer... Y vamos ahí, y vamos. Y está bien cumplir con una área. ¿Y la otra? La otra área, ¿qué hacemos con la otra? Lo dejamos para mañana, para el año que viene. Me purifico, me santifico cuando se me da la gana. O cuando yo pienso, o cuando yo creo, o aquello. Nos estamos olvidando de la esencia. Y sin la esencia del Espíritu, no iremos a ningún lado, ni tú ni yo. Sin la esencia del Espíritu, sin la presencia del Espíritu, podemos tener el mejor plan. Podemos tener todo el dinero necesario, el mejor ministerio, la mejor unción, la mejor gloria del Padre. ¿Y de qué nos servirá? Es importante poder entender que tenemos que hacer una limpieza, que tiene que haber en nosotros una santificación. Ahora, añadir esa fe, tener esa fe y poder caminar en esa dependencia absoluta de Dios, esa dependencia del Padre. ¿Cómo lo entiendo esto como una lección para mi vida? Bueno, una de las lecciones que tomamos o que debemos tomar en este aspecto, en este sentido, amigos, es que no es cuánto tenemos. Escuche, no es cuánto tenemos, sino cuán limpio está nuestro corazón. No es cuánto tenemos, no es cuánto sepas, no es cuánta experiencia tú tengas, sino es cuán limpio esté tu corazón. Y esto va para aquellos que son espirituales, para aquellos que buscan la santidad, que buscan la limpieza, que se purifican, que se consagran al Señor, que viven en Él y para Él, para honrarle constantemente en su plena y absoluta voluntad. Ahora, depende mucho de la limpieza de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Y no es por el hecho de que lo hacemos así o debemos hacerlo así como algo recíproco o como una costumbre o como una situación aparente. No, sino es en un reconocimiento de que la presencia de Dios en nosotros lo tiene que ser todo, absolutamente todo. Dios puede hacer, escucha esto, Dios puede hacer mucho más con 300 corazones limpios que con 32,000
corazones confundidos. Porque 300 fueron los varones que fueron aptos para servir y para pelear junto a Gedeón. Y 32,000 no fueron aptos. ¿Ves que no se trata de cantidad? ¿Ves que no se trata de cuánta Biblia sepamos? De cuánto dinero tengamos, de cuánta experiencia o cuánta trayectoria o de la ropa que usemos o de las cosas que tengamos. No se trata absolutamente de nada de eso. Dios hizo mucho con 300. De hecho, con 300 fueron libres. Obtuvieron la victoria. Con 300 corazones limpios. Fíjate qué tremendo que es eso. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Voy a darte tres, algunas pautas que son necesarias. En este segundo capítulo que estamos, los invito a que vayan a ver la primera parte, de que cuando perder es parte de nuestra conquista. Para que puedan entender este capítulo es necesario que puedan entender, escuchar y ver el anterior, porque si no, en la tercera parte menos lo van a entender, porque la tercera parte es más fuerte que esta. Hay una pregunta que tenemos que hacernos, y que tú te tienes que hacer ahora a ti. ¿Qué altar necesitas derribar en tu vida? ¿Qué altares necesitas derribar en tu corazón? 1. Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Qué estamos intentando construir sin haber limpiado primero el terreno? ¿Qué estamos intentando construir sin haber limpiado primero el terreno? Esto va de tarea para ti. Y yo sé que está tocando el corazón y uno siente la presencia de Dios y que Dios está ministrando. Y nos invita a meditar. Nos invita a reflexionar y a darnos cuenta de que a veces tenemos altares frente a nosotros, al lado nuestro, en nuestros propios hogares, en nuestras propias iglesias, en nuestro propio llamado, altares de Baal y de Aserá. ¿Tú crees que Dios no lo sabía? Que Gedeón tenía que hacerlo. Hoy, o en ese momento, Dios le habló a Gedeón, ahora nos habla a nosotros. Y si tú estás viendo este video, este estudio, por Facebook, por YouTube, o por donde fuera que lo estés viendo, déjame decirte que Dios te escogió. El Señor te escogió para que tú derribes esos altares, para que arranques, para que limpies y levantes ese altar correspondiente a Dios. Ese altar que le honra y le glorifica a Él. Esto es tremendo. Ahora, mira lo que dice aquí, San Mateo capítulo 6, versículo 24. Escucha, porque dice así: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o ama al otro, o si despreciara a uno, despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y ahí ponle otra palabra o otra cosa en la cual Dios te esté ministrando, en la cual tú sepas. No se puede. No se puede servir a dos señores. ¿Cómo lo pongo en mi vida? ¿Cómo lo llevo a algo práctico?
¿Cómo lo desarrollo, lo desempeño en mi vida? Bueno, yo te animo y te aconsejo que hagas una lista, que prepares una lista, y en esa lista tú puedas anotar en una columna, en un extremo de la hoja, puedas anotar lo que debes derribar. Sean hábitos, sean pensamientos, sean influencias, sea dependencia, sea situaciones, pensamientos, carácter, etcétera, etcétera. Lo que debes derribar. Como Dios le pidió a Gedeón, lo que debes derribar. Y al lado, hace otra columna, columna 2, y en esa columna anota lo que vas a edificar. Lo que vas a edificar. Y tú puedes poner allí fe, puedes poner disciplina espiritual, puedes poner oración, puedes poner relaciones sanas, puedes poner lo que el Espíritu te revele y te lleve, en lo que vas a construir para Dios. En una columna lo que vas a derribar y en la otra lo que vas a edificar. Eso tenlo por tarea. Medítalo 3, 4, 5 días, 7 días. Ayuna, si es necesario, ayuna y ora a Dios. Conságrate al Señor para que puedas aún hacerlo con mejor perfección, con una mejor postura. Sería muy bueno. ¿Saben por qué es importante esto, amigos? Porque yo sé que muchas veces esto no se habla, que muchas veces se quiere silenciar estas cosas, porque está de moda o está quizás en emergente mensajes de fe, de prosperidad, de bendición, de profecía, mensajes de tantas otras cosas, de discipulados, de congresos, etcétera, etcétera, pero no de esto. Y cuando Dios me dio este tema para hablar, primeramente me fue a mí, y me es a mí. A mí. Y el que más necesita aquí soy yo, como siervo, como hombre, como hijo de Dios. Y es importante entender que Dios en aquel tiempo llamó a Gedeón. Hoy nos llama a nosotros. Hoy nos está pidiendo esto a nosotros. Que podamos orar al Padre. Que podamos decirle, Señor, enséñame, Padre, lo que no te honra. Revélame, muéstrame lo que no te honra. Lo necesito saber. Que podamos decir al Padre, no quiero ofrecer un altar. No quiero ofrecer un altar sobre cimientos rotos. Escucha eso. Esto es otra cosa. Cimientos rotos. Cimientos rotos. Limpia mi casa. Limpia mi mente. Limpia mi corazón. Limpia mi vida. Recordemos que Dios le pidió a Gedeón que limpiara, que quitara, que derribara el altar de Baal y el altar de Asera. Que podamos decirle, Señor, lo que yo construya a partir de hoy, lo que yo levante a partir de hoy, sea para ti. Sea de honra para ti. Solo sea para ti. Y esta es la lucha que todo hijo de Dios, que toda hija de Dios tiene en su interior. Y yo sé que tú lo sabes, pero es necesario recordarlo. Por eso, queridos amigos,
queridos hermanos, en este segundo capítulo, o en esta segunda entrega de este estudio, de que cuando perder es parte de nuestra conquista, hoy como título es derriba y levanta. Derriba y levanta. Tremendo, ¿verdad? Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar aquí. Compártanlo con alguien. Mándaselo a quien necesite. Compártelo con tus amigos. Que Dios bendiga tu vida. Y la próxima semana, lunes, martes, en unos días más, estaremos con la tercera parte y última de este tema. Cuando la pérdida es parte de nuestra conquista. Que Dios les bendiga grandemente, sus hogares, sus familias sean bendecidas, y que hoy tomemos esta palabra, este estudio, esta enseñanza para derribar lo que no es agradable a Dios, para quitar lo vergonzoso, para derribar o limpiar lo que está haciendo de tropiezo o de mal para nosotros mismos y los nuestros. Que Dios les bendiga grandemente y que tengan un buen tiempo en la presencia de Dios, junto a ustedes y sus familias. La paz de Cristo sea con todos ustedes, queridos amigos. Desde aquí, desde España, País Vasco Español, bendiciones, y será hasta el próximo capítulo. Dios les bendiga grandemente.